Y bueno, aquí de nuevo tratando de seguir con estas cápsulas que son el complemento de nuestro gran tema del webinar de este sábado, que puedes revisar cuando quieras respecto de estética facial. Y nos quedaba pendiente dentro de la mirada académica hablar de la armonía. Ya hablamos de proporción y ahora vamos a hablar de armonía y permíteme compartir mi presentación para que de esa manera podamos avanzar. Como te decía, el plan es hablar de armonía. ¿Y qué es la armonía? Partamos definiendo, los académicos nos gusta mucho las definiciones. A mí, más allá del aspecto etimológico de la palabra, me encanta esto de que el vocablo significara combinación y ajustamiento. El concepto realmente tiene significados múltiples. Armonía se aplica en todas las áreas de la vida, en las relaciones humanas, en la música, por supuesto, en la pintura, en todas las artes escénicas. Y esto me encanta. Representa, y es como yo la concibo, el equilibrio entre las distintas partes de un todo. Eso es armonía. Normalmente está asociado con lo bello, con lo agradable, con el equilibrio, con la calma. En un lenguaje absolutamente coloquial, normalmente armonía es sinónimo de paz interior. Y si vemos esto, que básicamente es una pintura de Claude Monet, con la música que escuchamos que es de otro Claude Debussy. Y nos quedamos un ratito viendo lo que Debussy escribía respecto de este cuadro, lo que a él le provocaba. Y por eso escribió estas hermosas composiciones. Aquí estoy de nuevo con mi viejo amigo el mar, siempre infinito, siempre bello. Es realmente cosa de la naturaleza que mejor pone de manifiesto la pequeñez propia. Esto fue lo que escribí un año después del estreno de su obra, El mar. Es interesante cómo a él le evoca esta hermosa composición. Y tiene varias respecto del mar, era una de sus fascinaciones. El viento y el mar, y todos en relación a lo que es el sentimiento en profundo que él siente cuando está mirando el mar. Eso es plena armonía para él. Y eso en la práctica es de lo que se trata. Armonía. Armonía en términos de definición, en términos de tratar de explicarnos, podríamos decir que es balance, equilibrio, autosustentación. Es algo que sea tranquilo, que te dé calma, paz. En el fondo, me encanta esto de que armonía es la comunión con el todo. El todo puede ser el universo, puede ser el mar, puede ser este río que está representado en esa fotografía, o puede ser el cuerpo humano. El todo es también el rostro que analizamos, el todo es la cara en su completa perspectiva. Si vemos esto, por ejemplo, es una cosa interesante, porque con un juego de fotografía podemos ver que hay algo arriba que no pertenece. Y si nos alejamos para verla bien, vemos que en efecto no pertenece a esa cosa natural, pero sin embargo no la perturba demasiado. Si bien es un poco disonante con el todo, el resultado final se hace parte del todo. Hay toda una línea de arquitectura que está basada justamente en poder generar lugares inmersos en la naturaleza, que a veces uno ni siquiera los mira cuando ve el cuadro. Y hay todo un desarrollo al respecto, porque el todo admite cosas disonantes y sigue siendo armónico. Interesante concepto de la armonía. Entonces, cuando nosotros queremos definir armonía, yo la quiero definir de esta manera, tratando de colegir muchas interpretaciones. Armonía, todas las partes
contribuyen a la esencia del todo. Ese todo debiera estar ahí con mayúsculas. Cualquier disonancia que logre afectar el equilibrio no pertenece. Produce intranquilidad, molestia o dolor físico o emocional, dolor emocional. Esas, si afectan el equilibrio y producen alguna molestia, algún dolor físico o emocional, esas son las que deben ser corregidas, pero no aquellas que no afectan la esencia del todo. Así entonces podemos jugar con el concepto para poder entender. ¿Quién podría decir que Penélope Cruz no es una mujer hermosa? ¿Quién podría decir que es tremendamente talentosa y evoca en nosotros algunos films, algunas películas en las cuales nos ha hecho llorar, nos ha hecho reír, y sin embargo cuando vemos su rostro, que para mi gusto es muy hermoso, sin embargo es muy asimétrico, no está alineado, no está la línea media donde corresponde, tiene un ojito más abajo, más pequeño, no muestra encía, tiene una relación labio-diente muy deficiente. Todas esas cosas existen, pero no afectan el resultado final. Y ella sigue siendo una mujer que tiene un rostro muy armónico, independiente de aquellas disonancias, de aquellas deficiencias que pudiéramos nosotros encontrar. Sin embargo, no hacen ruptura del todo. Miren a esta chica, que es para mí una chiquilla hermosa. Miren cómo es claramente muy asimétrica. Tiene de hecho una hiperplasia, perdón, un condroma que tuvimos de operarlo porque es un tumor que crecía y le tuvimos que retirar gran parte de su articulación por el gran condroma que tenía. Y sin embargo, antes de, mírenla, es un rostro muy armónico pese a todas sus asimetrías. No afecta el resultado final. Y ella, por lo tanto, su madre, su entorno, no veía lo muy asimétrica que estaba. Fue su ortodoncista en quien un examen de control tardío le indica que hay algo malo y que puede ser algo que al estudiar eso resulta un tumor. Pero en la práctica, en el rostro, pese a su importante asimetría, ella sigue siendo hermosa, sigue siendo armónica. Sin embargo, si vemos esto, nos llama la atención. Esta es una sonrisa en que no hay algo que nos genere paz. Nuestra visión se va a ese lado derecho y claramente produce disonancia particularmente al paciente, le produce. Entonces, aquí hay una alteración, no hay una comunión con el todo y el rehabilitador tendrá que hacer todo lo necesario para generar este otro resultado. Este resultado que cambiando lo que fuera necesario para generar esa armonía. Esto también es claramente un desbalance, es un desequilibrio. Aquí hay una disonancia que perturba en esas malas oclusiones, en ese desgaste dentario, en esas, en esas anomalías dentofaciales, que claramente son muy disruptivas. Claramente hay que corregir. Ella tiene un problema a izquierda el pre, a derecha el post, que había la necesidad de corregir. A ella le molestaba mucho. Claramente es el mismo caso aquí. Hay disonancias que sí afectan el todo y nosotros tenemos que buscar solución para eso. Sin lugar a duda, es lo que implica la necesidad de hacer algo. Algo que afecte al equilibrio del todo y algo que provoca dolor, provoca molestia, que genera una consulta de tu paciente y que quiere intentar buscar una solución. Porque la disonancia que trae para sí mismo en su propia perspectiva no lo deja tranquilo. En esta mirada académica hay un aspecto que es muy importante dentro de lo que es la evaluación o la evaluación de un rostro. Tiene que ver con la simetría. ¿Qué es simetría? ¿Acaso
La simetría es parte de la estética. Si vemos este simple estudio que se hace en 2D con una foto poniendo los dos lados derechos o los dos lados izquierdos, sin duda Tom Hanks no tiene nada de simétrico porque cambia brutalmente su rostro. La Marilyn Monroe no lo hace tan mal, ¿no es cierto? Se ensancha su rostro, es un poco extraño, pero sus cejas ya eran muy parecidas. Ella tiene un rostro relativamente simétrico. Esto se empezó a estudiar así, y luego simetría 2D, porque fue un artículo de los años 60 en que Nixon aparece para explicar, según el autor, lo importante que es estudiar la simetría del rostro. La verdad es que esto lo he hecho, y Cristóbal, el cirujano que nos acompaña en todo esto, mi hijo mayor, y que la verdad es bastante simétrico. La pregunta es si la simetría es parte de, o si ha cambiado nuestro concepto en el tiempo de la simetría como parte de esta armonía facial que estamos buscando. Bueno, déjenme decirle que hace muchos años yo, cuando enseño estética facial, y estos son diapositivos de ese tiempo, de esas clases, hablaba de que existe dos tipos de simetría. La simetría de tipo horizontal y la simetría radial. Y la explicábamos y teníamos toda una clase de varios minutos en este aspecto. Sin embargo, en el tiempo tuvimos acceso a un análisis diferente. Un análisis diferente porque es el correcto. Ahí definíamos la radial como la simetría espejo y la horizontal en que, siendo los mismos estructuras, no necesariamente era espejo. Pero llegó el 3D y nos cambió en los paradigmas y nos cambió la manera de utilizar nuestras herramientas. En la tridimensión necesitamos coordenadas, y las coordenadas nos obligaron a entender la simetría en forma distinta, porque los volúmenes sólidos, la geometría constructiva de los sólidos es diferente, y tuvimos que entender que era necesario incluir otros conceptos para hablar de simetría. Y entonces, en el mundo 3D, cuando estudiamos los volúmenes, los objetos, y llegamos a la simetría, a la evaluación de la simetría, claramente necesitamos referencias. Son las referencias, la horizontal verdadera en un paciente en posición natural de cabeza. Esas son las referencias ortogonales que siempre vamos a pedir. Y empezamos a encontrar que habían 4 o más tipos de simetrías. Hay una que es la axial, que se produce dentro de un eje, en que no importa cómo muevas ese dibujo, siempre va a haber un eje anteroposterior que genera la simetría. Pero también existen las otras simetrías que se llaman de alineamiento, donde está la simetría especular o reflectiva, la simetría rotacional y la simetría de translación. Estas formas de entender la simetría la podemos aplicar sin lugar a duda a nuestros estudios. Y esto es la simetría espejo, que la usamos bastante hoy día en los volúmenes 3D para poder estudiar el aspecto estructural, el hueso de nuestros pacientes y cómo esas alteraciones afectan la visión, la fisonomía de nuestro paciente, la apariencia física del rostro de nuestro paciente. Ahora, dentro de las simetrías de alineamiento, esta es rotacional. Como a través de un eje en el centro de esa maxila puede rotar y podemos hacer cambios de línea media y podemos rotarla de manera de no hacer un alejamiento del centro de los cóndilos para no generar un problema a nivel estructural condilar cuando hacemos rotación del maxilar. También podemos entender esta simetría axial o cilíndrica sobre un eje anteroposterior. Y que, por cierto, esta es la mejor manera de entender la simetría de alineamiento de tipo traslacional. La mandíbula, que es el objeto, no ha cambiado en forma ni en tamaño, solo cambia de posición. Y eso es una simetría traslacional. Entonces hemos tenido que incorporar conceptos nuevos respecto de simetría. A mí no me gusta hablar de asimetrías, esa es la enfermedad, esa es la alteración. En BioFirst
primero es lo normal, lo que debiera ser, lo que se debiera dar, y eso es simetría. ¿Qué es simetría y cuántas existen? Bueno, simetría es la vida misma. En todo hay y debe haber simetría. Pero en realidad consiste en medir lo que es similar, entender los sucesos que van a repetirse en cada uno de los planes del espacio. Arriba, abajo, al lado, derecho, izquierdo, atrás, adelante. ¿Cuántas hay? Estas 4 que les nombré. La rotacional o esférica, que la simetría de rotación es cuando giras en un fulcro, perdido en el espacio, un fulcro, pero donde sea que gires, toda la estructura se mantiene simétrica. La axial y se diferencia de la anterior por ser en un eje anteroposterior, es de tipo cilíndrico, y lo diferencia, por ejemplo, y lo puedes entender mejor cuando ves una medusa y lo pones en el centro del cuerpo de la medusa. La especular es simetría espejo y la traslacional es la que compara la misma estructura en 2 posiciones. Entonces, la pregunta persiste. ¿Es simetría parte del concepto de armonía, parte de la estética facial? Bueno, recordemos este diapositivo. Siempre va a ser bueno mientras no afecte la esencia del todo. La armonía debe estar preservada. Y aún en presencia de asimetrías verticales, transversales o anteroposteriores, cualquiera sea la falta de simetría, si no afecta el todo, no es importante en el resultado final. Por lo tanto, se puede aceptar que este rostro es armónico pese a sus asimetrías, que esta niña es armónica pese a sus grandes asimetrías. No se afecta el resultado final. Por lo tanto, la simetría es parte de la estética facial. Por supuesto que sí, pero no es imprescindible, no es indispensable, no es mandatoria. Solo lo es cuando le genera a nuestro paciente una disonancia, una inconformidad, un daño en su propia percepción. Cuando ella observa esas asimetrías, pero no lo son por sí mismo. No necesito un rostro armónico, necesito un rostro simétrico, necesito un rostro armónico. Vean a ella rápidamente, claramente afecta su rostro, a ella no le agrada, busca tratamiento. Aquí siguen habiendo problemas de simetría. El ortodoncista, que en este caso fue el doctor Cerda, alinea todo, prepara todo, hacemos la corrección estructural y esto es el resultado. De devolver armonía, de devolver esa percepción que ella pueda tener. No significa que es perfectamente simétrica. Su ojito derecho está más pequeño y más atrás, pero es un rostro claramente armónico. Antes no lo era. Eso es necesario de corregir. ¿Por qué? Porque afecta el todo. Entonces, hemos hecho en esta cápsula el aspecto final de la mirada académica. Finalmente, en otras cápsulas hemos atacado los otros factores y nos queda una próxima cápsula para estos aspectos psicoemocionales, sociales y el aspecto psiquiátrico de la estética facial. Finalmente, no se preocupen, vamos a llegar a lo que muchos de ustedes quieren, cómo hacemos el análisis. Y eso es una mirada clínica, que vendrá posteriormente. Nos vemos en la próxima cápsula. Hasta pronto.